Desde mañana en adelante, todos los días, yo les voy a mandar la cita bíblica que vamos a estar leyendo juntos. No juntos, yo voy a leerlo en mi casa y ustedes van a leerlo en su casa, ¿ok? Y si ustedes aún quieren ayuda, lo podemos hacer juntos. Pero va a ser por 21 días solamente. ¿Por qué por 21 días? Porque se dice que cuando haces las cosas por 21 días, todos los días consecutivamente, se vuelve un hábito en tu vida. Lamentablemente romper los hábitos es muy fácil. Pero si necesitas ayuda en esta forma, te puedo ayudar de esta forma, ¿ok? Te voy a mandar por texto las citas bíblicas, los versículos que vamos a estar leyendo y de esa manera vamos a hacer. Otra vez, solamente te pido que me mandes un texto diciendo, quiero leer la Biblia. Solo eso tienes que decirme, ¿ok? Y yo te voy a mandar todos los textos que vamos a estar leyendo. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando ADN. ¿Por qué ADN? Porque estamos viendo el núcleo de la iglesia local. Cuando hablamos sobre el núcleo, estamos hablando de las cosas más importantes de una iglesia local. Nosotros somos una iglesia local. Vivimos regularmente, creo que todos, en la ciudad de Zion. Así que somos una congregación local en la iglesia de Zion. Está la iglesia universal. Y son todas las congregaciones en conjunto. Por ejemplo, si decimos la iglesia local de Zion, la iglesia local de Waukegan, la iglesia local de Chicago, la iglesia local de Elgin, estamos hablando de individualmente, pero una iglesia universal es cuando juntamos todas estas congregaciones, no solamente estas, sino las de México, las de Israel, las de todo el mundo. Somos la iglesia de Cristo. ¿Ok? Esa es la iglesia universal porque estamos en todas partes del mundo, estamos en todas las naciones, estamos en todas las ciudades, así que, pero cuando hablamos sobre la iglesia local, estamos hablando sobre nosotros. ¿Qué es lo más importante sobre esta congregación? Bueno, ya hemos hablado que el bautismo es una de las cosas más importantes de esta congregación. El bautismo. Así que si no te has bautizado para el perdón de tus pecados, como dijo Pedro en el primer sermón, es tiempo de hacerlo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es lo que dijo Pedro. Así que el bautismo es una de las cosas más importantes de todas las personas y de esa manera nosotros llegamos a ser pueblo de Dios, cristianos. ¿Okay? Lo otro que es importante que hemos estado viendo sobre esto es perseverar, ¿ok? Pero perseverar en la doctrina, y voy a poner eso, perseverar en la doctrina. Y cuando estamos hablando de la doctrina, estamos hablando de las cosas que la primera congregación, la primera iglesia comenzó a hacer. Y cuando estamos hablando de esta forma, vayamos a Hechos capítulo 2, por favor, 42. Y lo voy a leer nuevamente porque es importante, ya que estamos viendo las cosas más importantes de la iglesia local. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Saben que cuando dice de los apóstoles tenemos que recordar esto? Que no solamente está hablando de la doctrina de Jesús, lo que Jesús enseñaba. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, regularmente los conocemos como, no sé si su Biblia tiene, las letras rojas. Y es que en las letras rojas son las partes donde el Señor Jesús habló. Pero cuando dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no está hablando solamente en la doctrina de las letras rojas, de las letras de Jesús.
donde el Señor Jesús habló, que si son importantes, por supuesto que son importantes. Pero aquí está diciendo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque la doctrina de los apóstoles tiene también autoridad. Por eso es que la primera iglesia en el primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque para ellos, esta doctrina de los apóstoles era sumamente importante. Y por eso perseveraban en ella. Y después nos dice cuál es la doctrina en la cual ellos perseveraban. Dice, en la comunión unos con otros. Y lo analizábamos la semana pasada. En el partimiento del pan, también lo analizábamos la semana pasada. Y en las oraciones. Pero cuando estamos diciendo la doctrina, ¿saben a qué nos estamos refiriendo? A la enseñanza. Esa es la doctrina. Así que el día de hoy nos vamos a estar enfocando bastante sobre una pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Por qué perseverar en la palabra? Ya que estamos viendo perseverando en la doctrina y la palabra de Dios es la enseñanza que ellos recibían de los apóstoles, de los cuales recibieron de Jesús. Entonces la pregunta que vamos a estar contestando el día de hoy, ¿por qué debemos perseverar en la palabra de Dios? ¿Por qué debemos estar leyendo? ¿Por qué debemos estar escudriñando la palabra de Dios? ¿Por qué? Quiero adelantarte que la próxima semana vamos a estar hablando de cómo perseverar en la palabra. O sea, ¿cómo lo hago? Porque yo sé que algunos de ustedes tal vez no perseveran en la palabra porque no saben cómo. Bueno, eso es para la próxima semana. El día de hoy es ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por el cual debo perseverar en la palabra de Dios? Te voy a dar solamente 2 razones, ¿ok? Y estas 2 razones va a ocupar aproximadamente 15 minutos. La primera razón es porque perseverar en la palabra de Dios es la única forma en la cual nos liberará de ideas erróneas sobre la vida. Y también es la única forma de renovar nuestro pensamiento a la imagen de Dios. ¿Ok? ¿Sabes que si yo te preguntara, ¿por qué piensas como piensas? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué actúas como actúas? La respuesta regularmente va a ser porque los hijos, por ejemplo, porque así lo aprendí de mis padres. Estábamos hablando esta semana con Reina y decíamos cómo en el caso de ella tal vez, en el caso de su familia tal vez, pero no solamente ella, sino en el caso de la mayoría de las familias, ¿saben por qué viven como viven? Porque así aprendieron de sus padres. En otras palabras, porque sus padres fueron una gran influencia sobre ellos. Y lamentablemente ese ciclo se vuelve a repetir. Y vuelven a vivir de la misma forma que sus abuelos, sus antepasados, sus padres vivieron. Y vuelven a cometer muchas veces los mismos errores. Hasta que llega alguien como la hermana Reina que quebranta esos errores y comienza a cambiar, comienza a moldear las cosas para tener una mejor vida. Y en el caso de ella, probablemente para llegar a un pensamiento de acuerdo a la imagen de Dios. Es que nos estamos liberando de ideas erróneas que probablemente los antepasados tenían. Probablemente nuestros padres o quizá nuestros hermanos mayores. ¿Sabes que el mundo puede tener tanta influencia sobre nosotros? Tanta influencia sobre lo que leemos, sobre lo que vemos, sobre lo que escuchamos. La pregunta que quiero hacerte es, ¿en qué estás perseverando? ¿Por qué vives como vives?
¿Qué te está moldeando? ¿Qué te está formando? ¿O quién, mejor dicho? ¿Quién lo está haciendo? ¿A quién estás escuchando? No necesariamente con una voz audible, pero sabes que uno puede dejarse influenciar. De hecho, hay un grupo de muchachos que se les llaman los influencers. Muchos. Y como que eso ahorita es muy popular y todos quieren ser influenciadores. No, influencers, suena mejor. Todos quieren influenciar sobre la gente, sobre los jóvenes, sobre los niños. Quieren ser estos líderes que influencian nuestra mente y nuestra forma de vida. ¿Quién te está influenciando? Porque aquel que te está influenciando te está moldeando de cómo debes vivir, de cómo debes de pensar, de cómo debes actuar, de cómo debes hablar y todo eso. ¿Sabes que la única forma de contrarrestar eso es perseverando en la palabra de Dios? ¿Quién, Rosa, esta semana, si tuvieras que pensar, ¿cuánto tiempo he estado en las redes sociales? No tienes que responderme, pero ¿cuántas horas estuviste en las redes sociales en esta semana? Piensa en tu mente. Quizá no Rosa, pero los jovencitos, ¿cuántas veces entraron al internet esta semana? ¿Sabías que tu teléfono te puede decir? ¿Cuántas horas esta semana estuviste en tu teléfono en el internet? No importa en dónde. Tal vez comprando en Amazon. Tal vez viendo algún show. Bueno, eso es otra aplicación. Pero en el internet en sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en esta semana? O quizá no los jóvenes, pero los adultos tal vez. ¿Cuántas veces estuvieron pegados al televisor? ¿Cuánto tiempo esta semana? ¿1 hora tal vez? ¿2 horas? Hay 7 días, tal vez 7 horas. Pero es que yo no estaba solamente 1 hora cada día, entonces estaba probablemente 2 o 3 o 4 o 5, dependiendo de la película, dependiendo de la serie. Quizá estuviste 2 horas diarias en frente al televisor. Eso hace 14 horas a la semana. ¿Cuántos de ustedes quizá no hicieron eso, pero estuvieron viendo simplemente videos? En YouTube tal vez. Video tras video tras video. Pero es que son solamente de 5 minutos. Sí, pero es que no solamente viste un video. Viste como 20 videos al día. Y video tras video tras video. Pero es que están buenos, están chistosos. Sí, es cierto. Nos ocupamos tanto de las cosas, nos ocupamos tanto del internet, de las redes sociales, de estas aplicaciones. Y ¿sabes lo que están haciendo? Todos ellos nos están influenciando, nos están moldeando. De tal forma que pronto comenzamos a hablar como ellos, pensar como ellos. Ya, pasa. ¿Quién te está moldeando? Ahora, ¿cuántos de ustedes durante esta semana estuvieron leyendo probablemente la Biblia o estuvieron perseverando en la palabra mínimo 7 horas? Eso hace 1 hora por día. Mínimo 7 horas. Otra vez, eso hace 1 hora por día. ¿Sabes? Tristemente, la mayoría de nosotros, perseveramos en la palabra de Dios solamente 2 horas. Algunos 3 horas. Les voy a decir cuándo. Los que vienen los domingos a adorar a Dios
piensan que estudiaron o escudriñaron la palabra de Dios por 2 horas. Comenzamos a la 1, salimos a las 3. Pero ¿sabías que ni siquiera son 2 horas? Nuestros estudios bíblicos y predicaciones regularmente ocupan solamente media hora. Entonces, esto no lo hace 2 horas, sino lo hace 1 hora solamente, ocupado en la palabra de Dios durante toda la semana. Dime si esto es perseverar en la palabra de Dios. No lo es. Aquellos que dicen, pero yo vengo no solamente los domingos, sino también vengo los miércoles. Bueno, eso no lo hace 3 horas. Es cierto, estamos aquí por 1 hora el miércoles, pero no toda la hora lo estamos ocupando en la palabra de Dios. También lo ocupamos hasta media hora. Entonces eso lo hace 1 hora y media en la palabra de Dios toda una semana. ¿Sabes cuántas horas tienes a la semana? Es muy fácil. Solamente pon 7 por 24. Te da el total de 168 horas. Tienes 168 horas en una semana. Y lo estás ocupando solamente máximo 1 hora y media en la palabra de Dios. Dime si esto es perseverar en la palabra de Dios. No lo es. Para nada. Es como que si dijeras, se llega el domingo y dices, ok, voy a leer por 1 hora en la palabra de Dios, voy a meditar en la palabra de Dios solamente por 1 hora, voy a perseverar en la palabra de Dios por 1 hora. Y digo el domingo porque es el primer día de la semana, por eso. Pero si dices, ok, hoy sí, esta semana voy a perseverar en la palabra de Dios. Y dices, ok, voy a ir a la iglesia, por eso. Eso es solamente 1 hora, pero tiene 168 horas. Eso te libera del 8 y ahora tienes 167 horas. Ok, dices, pero es que tengo que dormir y yo duermo bien. ¿Cuántos duermen bien? La iglesia no es para dormir, ¿ok? No lo es. Así que yo admiro a Jesús. Jesús no ha dormido en toda la noche y lo veo tan despierto ahorita, tan atento. En serio. Y otros que durmieron 8 horas, los veo adormitados y cayéndose su cabeza. 167. Y dices, pero es que yo duermo. Duermo todos los días y duermo bien. Otra vez la pregunta, ¿quién duerme bien? Nadie duerme. Yo duermo bien, ¿eh? Yo duermo mínimo, todos los días, 6 horas. Cuando duermo bien, duermo 7 horas. Cuando duermo mejor, que es recomendable dormir 8 horas. ¿Ok? Supongamos que duermes 8 horas todos los días. Entonces le quitamos 56 horas. ¿Ok? Estamos disminuyendo esto, ¿verdad? Son 167 menos 56. No sé, necesito un teléfono. Iba a agarrar ese teléfono, pero está ocupado. Así que voy a sacar mi teléfono. Hay una calculadora. Y yo sé que algunos de ustedes ya lo hicieron. Pero son 167 menos 56 horas. Eso me da un total de 111 horas. Todavía tengo muchas horas libres, ¿cierto? Ok, pero dices, recuerda que tengo que trabajar. Porque el que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. Eso sí bien que se lo saben, ¿verdad? 111 horas tengo libres, ¿ok? Menos, supongamos que trabajas 40 horas todas las semanas, cada semana. Yo sé que algunos trabajan 48, algunos más, algunos menos, porque trabajan solamente un overtime y todo eso. Entonces te queda menos 40, te queda todavía 71 horas. Ahora, después de ahí, yo sé que tienes otras ocupaciones. Por ejemplo, las hermanas tienen que hacer la comida. No sé cuánto les toma hacer la comida por día. Algunas quizá cocinan 2, 3 veces al día porque comen bien también. No solamente duermen bien, sino comen bien. ¿Cuántos comen bien? A mí me gusta comer. Yo como, pero no cocino.
Pero los que cocinan, les toma probablemente 1 hora aproximadamente. So disminuye ahí, depende de cuántas veces cocinen al día, 2 o 3 o una vez. Entonces, pues le vas disminuyendo, ¿no? Pero te quedan, digamos que a la semana libres, llegan a quedarte entre 40 y 50 horas libres. ¿Sabías eso? Entre 40 y 50 horas libres. Dime, durante estas horas libres, ¿quién te está influenciando? ¿En qué lo estás ocupando? Yo sé que tenemos otras cosas que hacer. Por ejemplo, a algunos les gusta ir a hacer deportes. A algunos otros les gusta ir al gimnasio. A algunos otros les gusta tomar siestas. ¿A quién le gusta, después de dormir 8 horas, a quién le gusta tomar siestas? Yo conozco a gente que después de que duermen 8 horas les gusta tomar siestas. Y dice, hora de siesta. Ok. Dormir más de 1 hora ya no es siesta, ¿ok? No. Una siesta es 5, 10, hasta 15 minutos. Después no le llames siesta. Me fui a dormir. Pero te quedan muchas horas libres. ¿Y sabes cuál es la razón por la cual no estudiamos la palabra de Dios? Por el cual no perseveramos en la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es la razón principal? Te quedan hasta 40 horas libres. Y todavía dices, oh, pero es que no tuve tiempo. Estuve tan ocupado que no tuve tiempo. ¿Sabes que esa es una excusa barata? Muy barata. Porque sí sé que tuviste tiempo. Mucho tiempo libre. Quizá 5 horas libres durante todo el día. Y yo sé que tuviste muchas cosas que hacer, pero aún tuviste tiempo. ¿Y sabes por qué no lo hiciste? ¿Por qué no perseveraste en la palabra de Dios? Bien simple. Porque no quisiste. Por eso. Porque no quisiste. Esa es la razón principal por el cual no perseveraste en la palabra de Dios. ¿Sabías que los primeros cristianos perseveraban en la palabra de Dios porque ellos sabían que es la única forma en que se libraban de ideas erróneas del mundo? Y era la única forma en la cual renovaban su pensamiento a la imagen de Dios. Por eso ellos lo hacían. ¿Tú por qué no lo haces? Ok, ¿yo por qué no lo hago? ¿Por qué? Si dices, oh, pero es que no tuve tiempo. ¿Sabías que en realidad nadie tiene tiempo para las cosas que no quieren hacer? Pero todos tienen tiempo para las cosas que sí le dan importancia. Porque es cierto, no hay tiempo, el tiempo se hace. Uno hace el tiempo para las cosas importantes, para sus prioridades. De otra manera nunca vas a tener tiempo, para nada, porque siempre vas a estar ocupado. A mí me da un poco de risa cuando me dicen, oh, es que no tuve tiempo. Yeah, right, porque no quisiste, es eso. Segundo, la devoción a la palabra de Dios es la única forma en que creceremos en nuestra fe hacia la salvación. Es lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22 y lo veíamos la semana pasada y dice así. Lo voy a leer, ¿ok? 1 de Pedro capítulo 2 no es 22, es 2. Primera de Pedro 2:2 dice así. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Es la única forma de crecer para la salvación, perseverando en la palabra de Dios. Por eso es bueno perseverar en la palabra de Dios.
Es una de las cosas más importantes que todo pueblo de Dios, que todo cristiano debería estar haciendo. Es la única forma de conocer más a Dios, de llenarnos de conocimiento de la palabra de Dios. Es la única forma de prepararnos en esta vida para tomar mejores decisiones. ¿Sabías que la Biblia te ayuda en tomar las mejores decisiones de tu vida? ¿Sí sabías? ¿O no sabías? La Biblia te ayuda en esta tierra, en este mundo, en esta vida, a tomar las mejores decisiones de tu vida. Pero no solo eso, sino que te prepara para tu eternidad, para tu vida eterna, te prepara para ello, para tu vida eterna frente al Señor, con el Señor. Perseverar en la palabra de Dios. Juan usaba esta cita bíblica, Oseas 4:6, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso fue destruido el pueblo de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. ¿Por qué? Porque no perseveraban en la palabra de Dios. Porque no caminaban conforme a la palabra de Dios. Porque se habían olvidado de la palabra de Dios. Por eso. Cuando veo a hermanos débiles en la fe, mi primera pregunta es, wow, definitivamente no está perseverando en la palabra de Dios. O la pregunta que me hago es, ¿cuánto tiempo de sus días le está dedicando a la palabra de Dios? Porque es muy débil. Porque no ha crecido. No es fuerte. No tiene conocimiento. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo le dedica a la palabra de Dios? Todos los días. Lo más probable. Algunos, hasta 1 hora y media. No todos los días, a la semana. O quizá 1 hora a la semana. Cuando tienen 168 horas en toda una semana. ¡Wow! Aparentemente dormir es mucho más importante que todo. Porque le damos hasta 56 horas de dormir. Yo sé que algunos menos, pero también sé que algunos más. Si somos débiles en la fe y estamos realmente luchando con Dios, debemos considerar muy de cerca si podemos decir que estamos dedicándonos a la palabra de Dios. Yo te animo desde hoy en adelante, por lo menos esta semana. Si quieres ayuda otra vez, solamente textéame. Quiero leer la Biblia o quiero perseverar en la Biblia. Y yo te voy a ayudar esta semana y por los próximos 21 días, ¿ok? Si no quieres hacerlo, está bien, es tu decisión. Pero si quieres hacerlo y necesitas ayuda con eso, puedo ayudarte con eso. Vamos a cantar un himno de invitación y si alguien quiere bautizarse el día de hoy, puede hacerlo.